Pasando a otro aspecto, yo pienso que algunas cosas de las que voy a plantear pueden llegar a ser complementarias a lo que ya planteó el estimado Andrés, sobre todo porque vamos a empezar a hablar de lógica. Y si hay algo que señalan constantemente Marx y Engels, sobre todo Marx en el prólogo del Capital, es precisamente esta idea de la lógica como necesidad, e incluso de la necesidad de plantear una nueva reflexión sobre la lógica. Entonces, siguiendo el texto que estamos trabajando, son dos textos. Por un lado está el de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, y por el otro lado yo propuse revisar un poco estas conferencias de Stanislao Zuleta en los años 70, sobre todo porque considero que nos plantea la necesidad de volver a discutir qué cosa sea la lógica o por qué es necesaria la lógica. Si nosotros señalamos que es necesario un estudio de la lógica, la pregunta sería ¿por qué es necesario estudiar la lógica? No qué es la lógica solamente, sino por qué es necesario adelantar un estudio de lógica y sobre todo de lógica dialéctica. Bueno, si nos situamos históricamente, podríamos decir que el avance de la lógica entre los griegos, lo que ellos van a tomar, según lo dice Stanislao Zuleta, fue posible debido a que, según lo señalan filósofos como Platón, Aristóteles, ya había existido detrás de sí un avance en el campo de las matemáticas y de la geometría que habían desarrollado los egipcios. Es decir, que gran parte de las consideraciones que sobre la filosofía hicieron los griegos están construidos gracias a que en el campo de la ciencia, sobre todo de la matemática, ya había existido un camino recorrido por parte de una civilización como la egipcia. Si nosotros revisamos consideraciones sobre la naturaleza, sobre la metafísica presocráticas, ya estas tenían una fuerte influencia de los planteamientos egipcios. Eso es fundamental. Reconocer que lo que se planteó por parte de los griegos ya tenía un antecedente previo en el desarrollo de los egipcios. Esto es fundamental. Sin embargo, posteriormente, la lógica vuelve a presentarse como una necesidad en épocas posteriores. Filósofos como Descartes, como Kant, como Hegel y Marx van a plantear la necesidad de construir una reflexión filosófica que esté en relación con una cierta producción científica. Aquí volvemos al tema entonces de que sin producción científica no hay posibilidad de una consideración o desarrollo en el campo de la filosofía. Es del campo de la ciencia de donde proviene la posibilidad de que el desarrollo de la filosofía sea posible. Por eso, si nos preguntamos por qué en un país como Colombia el avance de la filosofía no es muy notable, pues tendríamos que revisar también cuál ha sido el avance que en el campo de la ciencia hemos tenido nosotros. Porque según se ha planteado en el campo de la historia, a todo avance de la filosofía corresponde también un avance de las ciencias. Por eso Marx y Engels pueden hablar de la célula, por eso Marx y Engels pueden hablar del principio de conservación de la energía y de transformación de la materia, porque ya otros científicos habían planteado el descubrimiento de la célula y habían planteado la idea de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso sistematizado permite que se construya una consideración en el campo de la filosofía. Todo desarrollo de la ciencia tiene su desarrollo en el campo filosófico. Entonces la pregunta que nos plantea Stanislao Zuleta es ¿en qué consiste la lógica y cuándo se produce como disciplina? ¿En qué circunstancias podemos entender que la lógica se convierta en una necesidad? ¿En qué medida puede responder a los problemas que se le plantean en los diferentes momentos de su desarrollo? Estos son algunos de los temas que él va a ir desarrollando a lo largo de sus conferencias. La primera entonces sería ¿en qué circunstancias la lógica se convierte en una necesidad? ¿A partir de qué momento empezamos a considerar
que la lógica es necesario o que el estudio de la lógica es una necesidad. Porque podemos considerar que la lógica no sea necesaria, que nosotros podemos trasegar por un camino de la filosofía y de la ciencia sin necesidad de ocuparnos nunca de la lógica. Podría ser una posibilidad. Sin embargo, repito lo que ya he planteado. En diferentes momentos del avance de la filosofía, algunos autores como Descartes, como Kant, Hegel y Marx, plantearon la necesidad de discutir y de reflexionar y de cuestionar la necesidad de la lógica. Sigamos. Entonces, cuando pensamos en términos de la lógica, tendemos a considerar que la lógica no es otra cosa sino un procedimiento por medio del cual se estudian las operaciones formales del pensamiento. Esto es, la forma del pensamiento mismo. Y en este sentido, entonces, tenemos que la lógica, más que un comienzo o un punto de partida o un momento originario, sería entonces un momento reflexivo, un retorno reflexivo que busca esclarecer de algún modo lo que ya veníamos haciendo o lo que ya estábamos haciendo. Entonces, también se considera que la lógica reflexiona sobre las operaciones que están presentes en el pensamiento, que se manifiestan de alguna u otra forma en el lenguaje. También se dice entonces que con la lógica estudiamos algo que de alguna manera ya conocemos. En cierta manera, entonces, la lógica no nos aporta el saber de algo desconocido, sino que nos permite, dice Hegel, un reconocimiento consciente de algo que ya conocemos. Volvemos a un saber prereflexivo, preconsciente o incluso inconsciente. En cierta medida, con la lógica ocurre algo que parece muy cercano a la gramática. Ya le doy el espacio, profe Diego. Una persona, por ejemplo, no necesita saber cuál es la diferencia entre un pasado simple o un pretérito o un copretérito para emplear esos tiempos de manera adecuada. Si estamos narrando, por ejemplo, una situación de nuestra vida, nosotros podemos hacer uso de la conjugación, de los verbos, de los tiempos, de las formas, sin necesidad, por ejemplo, de saber por qué decimos viví en tal parte o mejor aún vivía, sin poder ni siquiera dar cuenta de cuál es la diferencia o del significado que esto tiene. Profe Diego, ¿qué iba a preguntar? Bueno, y respecto a esa definición de lógica Sí. que nos plantea, tengo la duda ahí de, bueno, los pueblos, el resto de pueblos en Ajá. el mundo contemporáneo de Grecia y en otras latitudes, por ejemplo, esos procesos de pensamiento, ¿cómo se estudiaban o qué espacio hay ahí para validar esos procesos de pensamiento? Es decir, no sé, los chinos, los hindúes, etcétera, Bueno. etcétera. ¿Cómo se mira en ese marco de revisión? Es como si no tuvieran una autoconciencia de ese pensamiento o un estudio sobre esos procesos de pensamiento que diera unas reglas, que diera digamos, una sistematicidad a ese Sí, pero entonces su pregunta es, la lógica tiende a ser una necesidad humana en tanto que todos los seres humanos necesitamos de alguna manera, consciente, preconsciente o inconsciente, actuar de manera lógica. En ese sentido preguntaríamos, ¿los chinos actuaban de manera lógica? También alguna vez reflexionando con otro grupo yo planteaba la posibilidad de entender que los chinos, e incluso sin ninguna relación con los griegos o con los egipcios, habían desarrollado un pensamiento matemático. Me dijeron, pero ¿cómo puedes llamar matemática a algo que no está construido a partir de teoremas, que no está construido a partir de principios, que no tiene una sistematización en términos de ecuaciones? Yo decía, pero entonces, ¿qué es lo que define o determina qué cosa es matemática o no? ¿Son los teoremas? ¿Son las ecuaciones? ¿Cuál es entonces la idea que tenemos de matemática? Entonces ellos me decían, no, es que la matemática tiene una sistematización, tiene una utilización del método, y si no tiene esa utilización del método, no puede ser pensamiento matemático. Entonces yo pienso, por un lado, y entonces ¿cómo se hizo posible la construcción de la Gran Muralla China si no era precisamente aplicando algún conocimiento que permitiera que ese conjunto
de materiales que se utilizaron resistiera a lo largo del tiempo. Han pasado más de 1000 años y esa muralla se sigue manteniendo a pesar de las situaciones climáticas, a pesar de los terremotos que han existido, se mantiene. Algún tipo de pensamiento científico debían tener los chinos que muy posiblemente nosotros no hemos estudiado. Deberíamos estudiar algo de lo que fue ese desarrollo del pensamiento científico en China, por ejemplo, que puede ser muy diferente al nuestro. Yo estoy partiendo quizás de este por considerar que es el más cercano a nosotros, pero esto no implica la posibilidad de que más adelante estudiemos cómo fue el desarrollo de la ciencia en China. Y esa parte de esa ingeniería maneja tres aspectos básicos, que es ángulo, para que quede el mismo ángulo recto que lleva esa pared, lleva un ángulo allá, hace la pared y alguien le colocan una escuadra, queda ángulo. Así verifica un ingeniero si está bien hecha la pared o no cuando le van a revisar, a supervisar. Lleva plomada y la pared no esté así porque me engaña. Yo cuando empiezo a pegar ladrillos pegados, yo veo todo recto. Pero cuando yo me alejo, entonces observo que es la plomada la que me está diciendo que no. Y lleva el tercero que es nivel. Que sí está a nivel y no está así. Entonces toda la muralla no estuviera. Entonces, eso es datos. ¿Cómo se logran esos datos y qué medida tienen esos datos? Pues el simple hecho de haber medida, ya hay números, ya hay matemáticas. ¿Dónde están los textos? Ahí es donde quedaron escritos. Ya sabemos que las tablas esas de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, aparecen en arcilla, incluso las tenían escondidas los europeos para no tumbar toda la media de esas arcillas. Lo de contabilidad debe haber de la entrada y la salida y los cálculos de los números de contabilidad también estaban allá en la sigla, en esas tablillas. Y eso es matemática. Esos son números que son proporciones de un espacio, tienen un espacio de una proporción y una... ¿Qué es lo que dice? Entonces lo que está diciendo Manuel es dónde están, es lo que le preguntábamos, dónde está la sistematización que diga la matemática china de la época de China. Claro. Año tal y todo, y quién la escribió, si fue Nino, Pino, Tang. Eso es lo que dice Manuel que falta y que sí aparece en esa alusión de eso. Entonces, si él plagió el teorema de Pitágoras, hágame el favor, ¿qué fue lo que no plagió? Pues plagió todo ese cuento. O sea, todas esas ecuaciones y todas esas formulaciones venían de ese conocimiento acumulado de que se daba ahí de pronto. Sí, Andrés. Y como para complementar, ¿no? Ahí uno ve también uno de los inconvenientes de la teoría de Coloniel, ¿no? Que asume como que la ciencia es producto de Europa y ahí vemos que la ciencia europea es una, bueno, no una copia, obviamente tiene una producción propia impresionante, pero la ciencia europea se para sobre otros proyectos científicos de otros lugares, ¿sí? Entonces plantear que la ciencia es algo europeo es negarnos la posibilidad de nosotros acá de hacer ciencia y negar la posibilidad de que nosotros planteemos conocimientos ciertos, contrarios a formas ideológicas que plantean ellos. Entonces, es no negar la ciencia, sino apropiarnos de la ciencia. De la ciencia. Bueno, entonces si seguimos considerando la lógica bajo esta idea que he planteado, si la lógica es un volver sobre algo que ya estamos haciendo y que incluso pareciera que hacemos las cosas sin necesidad de reflexionar sobre la lógica, pues podríamos llegar a la consideración de que la lógica, o volver al estudio de la lógica, podría parecer algo inútil o una disciplina completamente inútil, porque nadie desearía volver a algo que efectivamente ya está haciendo o a algo que en su práctica ya está realizando. Entonces, en este sentido, Hegel decía en el prefacio de la segunda edición de La Ciencia de la Lógica que la lógica, en primer lugar, no es una alternativa por la que podamos optar si vamos a usarla o no vamos a emplearla. En este sentido, entonces, señala que resulta inevitable y la lógica está presente en cada frase que pronunciamos, en cada acto que realizamos, en cada enunciación o proposición lógica que estamos construyendo. Cuando decimos, por ejemplo, que algo es necesario, estamos diciendo que una cosa depende de otra o es causa de otra,
Cuando indicamos, por ejemplo, una contradicción o una imposibilidad, una implicación, estamos haciendo lógica aunque no seamos conscientes de que estamos haciendo uso de la lógica. Entonces, en cualquiera sea el carácter de nuestro discurso, incluso en el ámbito más extraño de la ciencia, diría Hegel, no podemos dejar de operar si no es con la lógica. Todos los ámbitos de la vida humana están acompañados, entonces, seamos conscientes o no, de la necesidad de la lógica. Siguiente. La lógica, entonces, debe ser considerada como un momento reflexivo en donde el pensamiento vuelve sobre sí mismo. Entonces, la lógica es un volver sobre el pensamiento para hacer explícitas las operaciones con las cuales estamos funcionando. De la misma manera como cuando hacemos gramática, el discurso vuelve sobre sí mismo y hace explícitas las formas, las reglas, los elementos que la componen. La pregunta es, me surgiría, y es, bueno, entonces, lo que comenta el profe Manuel, que es válido, digamos, de que todo el mundo tiene un orden de pensamiento para su diario vivir, ¿no? Que no necesariamente se explica así mismo, pero él lo tiene porque si no, la supervivencia sería cuestionable. Ese es digamos, la no locura, que era lo que es el desorden de las categorías se consideraría. Entonces, ¿cuál es la necesidad de volver, que puede ser un ejercicio falso, de volver sobre mirar cómo es que se da ese proceso de pensamiento y empezar a pensar sobre el propio proceso de pensamiento? Sí. Entonces, la hipótesis o la pregunta que lanzaría es, ¿tiene que ver eso con el desarrollo del modo de producción, las fuerzas productivas, con hacer más eficiente digamos, el desarrollo de la ciencia con miras a aumentar ese modo o los procesos de fuerzas productivas, de desarrollo de fuerzas productivas? ¿O es algo que espontáneamente nace, digamos, de una necesidad humana del conocimiento por el conocimiento en sí mismo? Bueno, pero es que ya nos extendemos a un campo bastante amplio. Yo por ahora estoy sentando los fundamentos sobre los cuales podríamos considerar la necesidad de la lógica. Ahora, si volver sobre la lógica tiene incidencia o no sobre el modo de producción, pues eso sería un esquema muchísimo más amplio, mucho más amplio y mucho más difícil de asumir. Sin embargo, el profesor Diego plantea un interrogante y entonces las personas que son consideradas locas tendrían algún tipo de lógica a pesar de que su mentalidad no les permita discernir ciertas cosas. Es decir, incluso en la locura habría algo de lógica en el funcionamiento de lo que esa persona percibe como realidad. Ese es un interrogante que se intentaron plantear incluso los psiquiatras en su momento, de cuál sería entonces la lógica de la locura para ver si era posible intervenir sobre ella y a partir de esa modificación de producto del entendimiento de la locura poderla modificar o incidir sobre ella. Yo tengo una duda, ahí cuando estamos hablando de que la lógica regresa sobre las cosas, ¿no? Y que no aporta como tal conocimientos nuevos, sino que lo que hace es similar a los juicios analíticos a priori de Kant, por ejemplo, que un triángulo tiene 3 lados, que tener 3 lados ya estaba implícito en el triángulo, ¿no? Eso sería más o menos lo que está tratando de decir este lado como de la lógica. Bueno, la pregunta sería, ¿y para qué volvemos a algo que ya estamos haciendo? Es decir, ¿para qué volvemos a revisar los fundamentos sobre los cuales está funcionando nuestra práctica, nuestra praxis? Sí. ¿Cuál sería entonces la necesidad de volver sobre una forma bajo la cual ya hemos venido funcionando? Sí, William. Esa parte lógica, lo que hacemos alusión a que se hace en los textos, la referencia a los griegos, es que esa fue la sistematización que nos llegó. Pero esa sistematización nos llegó como producto que fue de ellos. Que fue ya sabemos del plagio de Pitágoras del teorema, que no es que no sea matemático, no quiere decir que él no haga con eso más aportes y más desarrollos o profundizar. No estamos diciendo eso, sino que no existen otras sistematizaciones que no se han observado. En la parte, porque
estamos hablando de los griegos 2000 años antes y 1000 años antes que ya estaba eso, incluso lo del cero, que eso es de América y también de las culturas africanas. No existen no aparecen esas sistematizaciones, tiene que ver con el problema de escritura o el problema de conservación de eso o alguna cosa. Lo cierto es que la matemática, como una parte de la lógica o como una parte de descubrimiento y desarrollo, que ayuda a las fuerzas productivas porque hace las canalizaciones de los desniveles y la canalización de esas grandes obras de ingeniería que hacen en Egipto, pero esa lógica es una cosa y ese desarrollo de las fuerzas productivas es tanto para apropiar un recurso de un rey y sostener una teología. Lo predominante es la reivindicación de la teología. La diferencia que se hace en los griegos al presentarse esa clase pudiente intelectual que puede estudiar y toda esa cosa, es que no es la predominancia de la teología o de la creencia mística, sino es esto, ese conocimiento de la lógica es lo predominante. El conocimiento de los números, el hacer esos silogismos, en hacer todas esas ecuaciones es lo predominante y no eso. Y es eso donde entra el mérito que se le da a esa cultura de reemplaza el concepto de divinidad por el concepto de conocimiento. En este sentido, lo que nos plantea William entonces como pregunta es ¿cómo surge la lógica? ¿Cuándo surge? ¿Y por qué resulta necesaria en determinados momentos de la historia personal y colectiva de la humanidad? Es decir, ¿por qué la lógica entonces vuelve, como lo he planteado, en ciertos momentos, en ciertos autores, y por qué estos autores plantean la necesidad de volver a hacer explícitas las formas bajo las cuales estamos tratando de pensar? Entonces, ¿en qué momento se hace necesario para nosotros la lógica? Es la pregunta, tanto en la humanidad como en el ámbito personal. Entonces, en este sentido, diríamos que los grandes lógicos, incluido Aristóteles, que fue el primero al cual se le asigna la proposición de una lógica desarrollada, hasta otros filósofos como Husserl, que también van a volver a plantear la necesidad de la lógica, lo que ellos están tratando de responder es por qué, para qué y cómo se hace necesaria la utilidad de la lógica. Entonces, hay dos explicaciones fundamentalmente, estimado William. Primero, los que tratan de responder por las condiciones de la lógica parten de considerar que el pensamiento, cuando estudia la lógica, se torna o se asume desde un momento prerreflexivo. Es decir, en ese momento el pensamiento, a diferencia de nuestra cotidianidad, en nuestra cotidianidad nosotros estamos muy preocupados por los resultados. Parece que en el momento en que asumimos la necesidad de la lógica, los resultados a los cuales queremos llegar no son lo relevante. En nuestra cotidianidad nosotros actuamos sobre el mundo como si quisiéramos encontrar una solución, despejar una incógnita, sostener una tesis, refutar una afirmación, y para ello empleamos la lógica, pero no la tomamos como un objeto de reflexión. Entonces, en el campo de la lógica lo que hacemos es desprendernos un poco de la necesidad de los resultados para centrarnos en la forma en que hemos venido construyendo el pensamiento hasta ese momento. Es decir, nos desprendemos un poco de la cotidianidad, porque ya no estamos preocupados en el resultado inmediato de nuestras acciones. Estamos más bien preocupados en cómo estamos pensando hasta ese momento y qué tipo de resultados se ha obtenido con fundamento en esa forma de pensar. Entonces, cuando asumo la necesidad de la lógica, asumo la necesidad de desprenderme de lo inmediato, de la necesidad de obtener un resultado, de refutar una tesis, de afirmar algo, para revisar cómo he venido pensando hasta ese momento. Esa sería una primera diferencia entre el pensamiento lógico y el pensamiento de la cotidianidad. Entonces, si partimos de esta idea de que la lógica es un momento en que no nos preocupamos por el resultado, vamos a tener una impresión parecida a la que tuvo Aristóteles
Y es que Aristóteles va a decir que la lógica irrumpe como necesidad cuando el pensamiento logra estar desinteresado de obtener algunos resultados, cuando no se encuentra embarcado en el trabajo de encontrar una verdad o la solución a una problemática particular. Y en ese sentido, diría Aristóteles, puede darse el lujo el pensamiento de volver sobre sí mismo, considerar sus operaciones con independencia de los contenidos. Señor. Una pregunta, bueno, en ese aspecto, pues, que la lógica ahí me evoca una idealización suprema. ¿Sí? ¿Pero por qué? Entonces, voy a explicar. ¿Me puede regalar No sé si, cafecito? no sé si es errado o no, por eso entonces, la idea es que ahí lo que se entiende de ese texto es el pensamiento cotidiano tiende a ser concreto, resolviendo problemas y obteniendo resultados. ¿Por qué? Porque se supone que la supervivencia, el cerebro está adecuado evolutivamente a sobrevivir, por eso también hay los problemas de engaño de la percepción, tienen que ver con economías energéticas en el cerebro, es decir, hay patrones que él asume y entonces para economizar, para no tener que volver a procesar la información, pues él digamos, desarrolla simplificaciones y genera ahí unas respuestas tipo arco reflejo, tipo respuestas, digamos, rápidas ante estímulos. Ahora, ya cuando se dice que se va a pasar a una desconexión de ese pensamiento cotidiano concreto, y yo asumo, es decir, el papel de los filósofos, de Aristóteles, entonces significa que yo necesito primero, para poder desarrollar el pensamiento, que las condiciones estén dadas para lo mismo. Entonces, ¿qué necesito yo? Que la sociedad primero sea esclavista de una manera que todo esté servido para que yo, el problema de esa desconexión de la cotidianidad implica que yo ya no tengo que preocuparme por la producción del alimento, por el sobrevivir al depredador, por cualquier cantidad de factores que otras personas están ocupadas de lo mismo, proteger a la ciudad de que no llegue otro invasor y me la arrastre. O sea, necesito tener todos unos privilegios en que yo pueda utilizar mi tiempo de energía cerebral para poder producir ese pensamiento sobre el pensamiento, o sea, un metapensamiento. Bueno, el profesor Diego se me adelantó como 15 páginas, pero está muy bien. Eso quiere decir que la construcción que estamos haciendo de la lógica en algo se está entendiendo. Profe Diego, esa es una de las discusiones que teníamos hace poco precisamente con Andrés, porque entonces nos preguntaríamos, ¿y quiénes pueden entonces hacer discusiones, planteamientos, críticas, cuestionamientos sobre la necesidad de la lógica? Los proletarios que están todo el día encargados de trabajar 8 horas diarias allá en los lugares de trabajo o aquí en las ventas ambulantes, ¿será que ellos tienen necesidad de sentarse en un momento del día a tratar de volver sobre su propio pensamiento y despreocuparse de la actividad práctica que necesitan desarrollar porque les están pagando para que hagan eso? Es decir, usted diría entonces, las condiciones materiales que tienen esas personas no les permiten desarrollar ni volver sobre esta necesidad de desprendernos de ese mundo que usted llama cotidiano concreto y elevarse al plano de la reflexión. Entonces la pregunta es, ¿y si eso no es posible, entonces de dónde surgen los intelectuales? No pueden surgir de los mismos proletarios, porque ellos están enfocados y embarcados en una necesidad que dice el profe Alirio, que es la necesidad de comer. Pero Lenin hablaba del revolucionario profesional, ¿no? Sí, entonces esa idea que la planteaba Andrés un poco, de que entonces los intelectuales proletarios deben surgir de la misma clase proletaria, pues eso implicaría una dificultad, porque sería pedirle a unos señores que están bajo unas condiciones materiales de explotación, que por su misma situación de explotación se tornen en intelectuales. Eso no es posible. Bueno, entonces voy a... William. Una preguntita. Marco, pero iba William. Disculpe, una preguntita corta. ¿Por qué no pueden haber proletariado intelectual? Por las condiciones materiales de vida que tienen las personas, Marco. Las personas, como diría el profesor Alirio, están preocupadas y sometidas a una condición según la cual si no trabajan no pueden comer.
como diría el profe Diego, ellos están preocupados por la mera supervivencia. Disculpe, a mí para el sábado voy a traer un librito que me regaló el señor de allí, un libro que se llama Obreros Intelectuales en Colombia. Bueno, podemos revisarlo. Pensando que habla de la época de los estiradores de Barranquilla, de la costa Pacífica Atlántica hasta llegar a las zonas petroleras. Bueno, Es que esos ya eran dirigentes obreros, personas cuadros de verdad, el Partido Socialista, Partido Socialdemócrata Colombiano, que luego llamó Partido de Paz Evolucionarse Partido Comunista, Partido donde Revolucionario de los Trabajadores. sí, que es lo que dice Diego, ya ese es el dirigente que se pone a hacer el trabajo de masas, pero a la vez ese dirigente o fue de la academia o tiene acceso con otros que son de la academia y luego se sientan a compartir y se desarrollan, ¿cómo se llama eso? Cuando se hace una síntesis, conclusiones sobre Información. Sí, ahí se vuelven como unos círculos intelectuales Masifican revolucionarios. esa información, Sí, la sí, se masifican, la reflexiona sobre multiplican. eso, pero se reflexiona porque viene algo grueso, que viene de toda esa literatura ya de manuales de la Unión Y que- Soviética. Hay que garantizarle su supervivencia material, o sea, tiene que Ah. haber una estructura de obreros que le posibiliten a ese intelectual obrero poder sobrevivir, porque ahí no le toca volverse al diario vivir. Sí, porque en el, ¿Qué es lo que se discute en el ahí con movimiento, Aristóteles? en el movimiento sindical, en aquella época se le llamaba a esas personas profesionales revolucionarios. Lo mismo de Lenin. ese es Claro. Sí, lo mismo de Lenin y eso. Bueno, Lo que pero- tenía espere, para decir, hermano, lo que tenía era que se hablaba el ejemplo del predominio de la teología o del mito, por ejemplo en Egipto, donde reflexionar sobre el triángulo, y reflexionar sobre ecuaciones y reflexionar sobre estas cosas no era lo importante. El gran ejército de hombres que tenían profesionales eran sacerdotes de tiempo completo que sostenían al rey en su cosmovisión, y ese gran ejército solo debatía era la parte digamos la parte de Dios, teológica. Sí lo vienen a hacer en la Edad Media los jesuitas y todas esas cosas, monjes, que siendo jesuitas y siendo monjes, cogen todos esos textos griegos, cogen todos esos textos que quedaron y sobrevivieron y comienzan a desarrollar y se Ujú. vuelven matemáticos, se vuelven filósofos, los unos vuelven rebeldes, los otros sí comienzan a reflexionar. pero Jaime, Una inquietud frente a esto. A ver, dice que para cuestionar la lógica, si es necesaria para poder replantear la esencia de la lógica, es necesario alejarnos de los resultados. sí, Pero usted no cree que el público, proletariado, no lo haga por sus condiciones de supervivencia, pero sí de pronto lo hace de una manera muy superficial ujú, frente a las contradicciones mismas de la complejidad de la vida. sí, Lo que pasa es que el proletariado no tiene el tiempo de profundizar y lograr desarrollar de una manera más sofisticada y científica como lo hacen los verdaderos pensadores que tienen todo el tiempo Sí. de hacerlo. sí, yo No estoy, terminan en dichos, en refranes, pero de alguna manera es como el reflejo. yo estoy de acuerdo con Jaime, sí, pero el problema, Jaime, es cierto, las personas, podríamos decir, hay momentos donde tienen una serie de, es un relámpago que aparece y le permite ver algunas cosas que no había visto antes, pero resulta que ese relámpago es tan rápido que no permite que la persona profundice en ese asunto que acaba de ver. Es decir, termina tan absorbida por sus propias condiciones de supervivencia que, como usted mismo lo plantea, no puede ir más allá de eso, que puede ver que a veces consignan refranes y que tienen mucha crítica con respecto a la realidad en que están viviendo. Pero eso no es suficiente. Es decir, para plantear un proceso de transformación de una sociedad en su conjunto, ese tipo de consideraciones que pueden ser muy válidas no son suficientes. Claro, las hay, así sean superficiales, las hay, pero no son suficientes. Decía un poeta colombiano, un nadaísta, que incluso para ser nadaísta se necesita de un hermano que trabaje por uno y lo pueda mantener para poder ser poeta. Yo diría aquí básicamente lo mismo. En ese sentido, lo que hizo Engels por Marx
que lo vemos aquí reflejado, que es la posibilidad de garantizarle unas condiciones materiales para que él pudiera estar dedicado a trabajar en lo que era necesario hacer. Claro. Eso fue demasiado inmenso lo que De hizo pasar Hegel de pasar de unas reflexiones en lo que dice Jaime, a desarrollar una investigación, un ensayo, a una profundización y a controvertir, eso requiere investigación. Y esa investigación requiere tiempo, incluso más dedicado de tiempo completo en eso, se llevó más de 30 No años, le alcanzó la vida para terminar. no le alcanzó. Esperamos, claro, y esperamos que Marcos fuera el reemplazo, pero no pueda jugar fútbol. Bueno, profesor. Sí. Mi pregunta es, leyendo esto que está aquí, en este texto, es si la lógica es un estado de alto nivel de análisis. Sí, claro. Es mi pregunta. ¿La lógica es un estado de alto nivel de Claro. análisis? Es totalmente. El asunto, profe Alirio, es que aquí hasta ahora estamos empezando y estamos hablando de la lógica formal. Sí. Es decir, por aquí no estamos todavía ni en lógica dialéctica, ni en lógicas difusas, estamos por ahora hablando de la lógica formal. Pues esta lógica formal, como su nombre lo dice, está muy enfocada en el análisis de las formas del pensamiento, no de los contenidos. Entonces, lo que hace esta lógica es plantear una serie de silogismos que están concentrados en la forma y no en el contenido. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que dos cosas son iguales que dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí. Es decir, que si yo planteo, tengo aquí tres cosas, esta y esta. Entonces resulta que digo, teniendo esta y esta, que esta y esta son iguales, y después vengo y hago esta y esta, también digo son iguales, ¿cuál sería la conclusión respecto de esta? Es igual también. Que esta también tiene que ser igual a esta, pero fíjese que eso es independiente del contenido. Estoy planteando deducciones en el plano de lo formal, no en el plano de lo contenido. Entonces, en ese sentido, cuando estamos planteando ese tipo de cosas que son propias de la lógica, no estamos diciendo nada sobre la política, ni sobre la naturaleza, ni sobre ningún contenido en particular. Simplemente hemos vuelto a la reflexión formal. Entonces, en ese sentido, vuelve el señor Aristóteles a decirnos que cuando la persona alcanza ese nivel de abstracción, no está interesado, no tiene ninguna intención, no tiene ningún propósito. En ese sentido, entonces, pareciera que la lógica no corresponde a una cierta idea de naturaleza humana. Entonces, en este campo, Aristóteles y otros filósofos, perdón, Jaime, a ver un poquito, van a indicar que, entonces, ¿cuál es la necesidad de la lógica? Porque incluso se llega a decir que la lógica es propiamente una disciplina que no sirve para nada. Porque si no hay ningún compromiso con los contenidos, sino simplemente con las formas, ¿cuál es la finalidad de algo que no está concentrado en el campo del contenido? En ese sentido también se dice entonces que la lógica con relación al pensamiento científico o político tendría la misma relación que la gimnasia tiene con respecto al trabajo. Es decir, la gimnasia es una preparación, es una posibilidad de que el sujeto mejore las condiciones corporales, es la posibilidad de que el sujeto adquiera más fuerza, pero en sí la gimnasia no va dirigido a ningún tipo de trabajo en sí. En este mismo parecer, entonces, la gimnasia no sería un trabajo. También Aristóteles va a vincular la lógica a la idea del ocio. En otro espacio de su obra considera que la sociedad que vive en el ocio, o que existir en el ocio, o que mantener unas condiciones que me garanticen un ocio, o como diría Pablo Lafargue, el derecho a la pereza, pero no es el derecho a la pereza, sino el derecho al ocio creativo, tener unas condiciones que me garanticen el ocio es una condición de posibilidad para que el desarrollo de la lógica sea posible. Es decir, lo que decía el profesor Diego, solo aquellas sociedades que cuentan con un grupo privilegiado
que pueden descargar el trabajo sobre los esclavos, pueden dedicarse a este ocio creativo que es la lógica. Se dice que una condición necesaria, según el señor Aristóteles, para que la lógica sea posible y se descubra como necesidad, es que usted no tenga que estar comprometido a realizar jornadas y trabajos cotidianos diarios. En eso Leonardo, y bueno, ese planteamiento no es derivado de Aristóteles directamente, que prácticamente reduce la lógica a un pasatiempo. Sí. Estamos hablando de que es una gimnasia mental o algo así, de carácter, digamos, accesorio, y digamos, contingente al grupo humano privilegiado, digamos, que para utilizar su tiempo en algo que se dedica a la profesión. Pero realmente, visto ahora desde el plano de etapa histórica recorrida, realmente eso corresponde a una explicación real de ese primer desarrollo del pensamiento lógico sistemático. Sí, pero yo lo plantearía en la siguiente pregunta, profe Diego. ¿Sigue siendo desde Aristóteles hasta nuestros días una condición de necesidad tener el tiempo suficiente y necesario para poderme dedicar a ese tipo de disciplinas como la lógica? Eso no estaría refutado, pero es que yo le daría la vuelta y es, entendiendo que había un modo de producción esclavista, ese modo de producción esclavista que mantenía a gente privilegiada como Aristóteles, digamos, en su materialidad resuelta para que pudiera ocupar su pensamiento en esos esfuerzos, digamos, de desarrollo filosófico que llevó a aportar a lo que es la lógica formal original, no responden a una necesidad real de ese modo de producción. Por ejemplo, ese pensamiento tuvo incidencia de una u otra forma en tecnología, tuvo que haber llegado a desarrollo tecnológico. Ese desarrollo tecnológico está vinculado con digamos, conquistas, procesos de acumulación, procesos, o sea, la casta dirigente no le servía de tener parásitos per se. Ese pensamiento o ese proceso de compilar, de sistematizar, así sea de plagiar de otros pueblos esos pensamientos, cumplían una función en ese modo de producción, que era mejorar de alguna manera sus procesos de pensamiento para de ahí transferir conocimiento a tecnología y esa tecnología poder permitir sustentar más tiempo. Pero el problema nuevamente es que el profesor Diego se avanza otras 15 páginas, pero está bien. Eso significa que vamos bien. Porque resulta, profe Diego, que la pregunta también podría ser, y entonces, ¿para qué volvemos al pensamiento que ya hemos construido con anterioridad? Es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Es una finalidad crítica? ¿Es una finalidad de mejora del pensamiento? ¿O es simplemente una actividad a través del cual, como tengo bastante tiempo disponible, puedo volver a manera de ocio a revisar cómo he venido pensando? Su pregunta entonces sería, ¿qué implicaciones prácticas tiene esta reflexión sobre las formas del pensamiento? ¿Qué buscaban estos señores a través de ese volver a analizar la forma en que habían venido pensando? El ocio, nos diría el profesor Stanislao Zuleta, también estaría relacionado con una época el ocio también podría ser entendido como un momento de la vida en que los seres humanos no estamos comprometidos con algún objetivo en específico, es decir, tener que cumplir un horario, tener que cumplir con el mantenimiento de una familia. No tenemos que estar comprometidos con una intervención efectiva en la lucha de la vida diaria o en la defensa de unos intereses políticos o la búsqueda de algunos propósitos. Entonces, en este sentido, la lógica estaría ligada al desinterés. No, ese conocimiento, lo que plantea Diego, es que hay que observar de pronto para seguir la inquietud de Diego, quiénes eran los que iban a la academia y al liceo y quiénes eran los alumnos de estos pensadores. O sea, el conocimiento es poder y ese poder estaba arriba. ¿Sí? ¿Quién fue Aristóteles? ¿A quién entrenó de pequeñito y le estuvo dando clases? Alejandro Magno. Alejandro. Entonces resulta de que
Eso hace parte para la aplicación de la estrategia en la guerra, para la explicación del nacimiento de la medicina, las especies, los órganos, los fetos, todas las clases de efectos de animales, todos esos conocimientos pitagóricos de la matemática y todo eso, para no solo saber cómo se hace, sino reflexionar y luego ir desarrollando, cuestionar. Es que el planteamiento de William enlaza muy bien con lo que está haciendo como planteamiento el profe Diego. Claro, esta pregunta también sería, y entonces, ¿a quiénes se educaban en el conocimiento de la lógica? Aristóteles lo estudió, pero lo que dice William es completamente cierto. Los jóvenes de la aristocracia griega eran los llevados en ese momento, que no estaban comprometidos con luchas militares, que no estaban comprometidos con luchas políticas, que no tenían todavía intereses partidistas, en formarse en lógica. Era el estudio de la lógica una de las partes fundamentales de todo proceso de conocimiento. La gran pregunta sería entonces, para llevarlo a nuestros tiempos, ¿por qué en nuestras escuelas, colegios y universidades a los muchachos no se les enseña lógica? No, Ni siquiera pensar lógicamente, que ya sería algo diferente. Porque esto pasa a ser importante o se dio importante en esa época de Grecia y todo eso, porque se aplica al poder, a las guerras, a la política, a la oratoria, la parte del derecho, de la exclusión de la mayéutica, la polémica, ¿no? Y esta parte de la lógica que tiene que ver con esos razonamientos, porque es que perpetúa, hace continuidad de conservación de poderes en esa parte. No lo hacía la religión. Si yo me pongo a orar y oro, voy allá y leo y estudio y repito unos versículos, eso no me hace más competitivo en navegación, al diseñar un barco más veloz, unas velas más grandes, para yo desplegar un mayor comercio y tener una flota marítima, conocer de astronomía para que todo el mundo desarrollar un astrolabio, desarrollar algo que tenga que ver con la ubicación de las estrellas. Eso no me lo da solo la parte religiosa, eso me lo da es esto que es conocimiento. Y la lógica es parte de la profundización de ese conocimiento. Que se viene eso. Y traído acá es lo mismo. El Estado, como ya está al alcance de todos, y son mucha la población, y tiempo es lo que hay, él no promueve este modelo, porque el modelo que defiende es el que debe preservar o conservar o reproducir. Él no va a hacer algo que lo vaya a controvertir. Por ahí está. Entonces lo que va a plantear el profesor Estanislao Zuleta para cuestionar un poco esta idea de que el tiempo de ocio es una condición necesaria, lo que él nos va a decir es que precisamente aplicándole la lógica a este planteamiento de Aristóteles, podríamos también plantear lo siguiente. Primero, que lo que Aristóteles nos ofrece no es una condición de necesidad, es decir, no todo el que tiene el tiempo suficiente y necesario para dedicarse al ocio creativo hace ocio creativo. No todo el que tiene una condición suficiente y necesaria para dedicarse al estudio realmente estudia. Entonces lo que él plantea es que lo que Aristóteles señala como una condición de necesidad realmente es una condición de posibilidad. Claro. Es decir, es posible que si usted tiene tiempo suficiente y necesario para dedicarse a estudiar la lógica, efectivamente lo haga. Pero es posible que también, si tiene el tiempo suficiente y necesario, se dedique a hacer otra cosa. Entonces, no todos los que tienen el tiempo suficiente y necesario para estudiar la lógica lo hacen. Hola. Mire, yo estoy aprendiendo aquí. Eso, uno observa que hay un boom en Grecia y luego en el Imperio Romano ese boom no se da, habiendo el tiempo, habiendo más, se centra más, su epicentro son una serie de dioses, su culto a templos es una serie de dioses, y la profundización del conocimiento sí se da internamente para poder, todo lo que tenga que ver con poder, pero no se ve un desarrollo. Lo mismo pasa en la Edad Media, habiendo el ocio y el tiempo y la disponibilidad es porque Roma extendió sus lazos mucho más allá
y adquiere todo ese conocimiento de otras, pero no se da eso. Lo único que se da parte es el poder, y por eso el derecho sobresale mucho, pero porque crece el comercio. Eso crea otras cosas objetivas. Ahí para continuar, Sí, Diego. lo que decía William, bueno, la cuestión, sí, uno quería comparar ese derecho al ocio que se da en Roma como ocio creativo, pero que en otra sociedad de corte esclavista, aunque con sus variaciones operativas como la romana, termina en su última etapa en la degeneración total, ¿no? Que es lo que muestra cómo al final esa sociedad prácticamente se autodescompone en su aristocracia, Se genera. sí, en la ponencia, pero no hacer nada implosiona ante las presiones externas. Claro. Sin embargo, hay una lectura que muestra que ese imperio romano en su primera etapa de expansión, debido a la necesidad propia del crecimiento de la acumulación, tiene innovación, recoge pensamiento griego, lo incorpora, tuvo el desgaste para poder imponerse ante lo que eran los fenicios en su ejercicio de poder de proyección en el Mediterráneo, pero en esa etapa hay unas innovaciones muy interesantes que ya llevan conocimiento, que al final tenían que venir de Grecia, a lo que ellos localmente producían, más lo que Grecia acumuló de las interacciones con los demás pueblos, porque todo es una compilación. Y por ejemplo hay unos obras de ingeniería que no se veían en Grecia, pero que en la Roma sí se vieron, unos molinos especiales, unas cosas que todavía se pueden conseguir, pero que la ponen en una etapa primigenia. Es decir que dependiendo de ese modo de producción también se organiza la sociedad de tal forma en que puede permitir un boom en cuanto a la producción de conocimiento, en el caso de que él está viendo, que puede ser conocimiento base o conocimiento aplicado a partir de... Pero lo que me agrada del profe Diego es que ya está pasando del debe al puede. Es decir, estamos planteando la condición de posibilidad. Ahora, le diríamos entonces que establecer una condición de posibilidad de que algo ocurra no significa dar una explicación de que efectivamente eso va a ocurrir. Entonces nos dice, establecer una condición de existencia, podríamos decirle a Aristóteles, no es establecer una explicación en términos lógicos, precisamente porque las condiciones de existencia de un fenómeno no son la explicación del fenómeno. Si decimos, por ejemplo, que la existencia del lenguaje, la posibilidad de que los seres humanos podamos hablar, está dada porque tenemos una configuración de las cuerdas vocales, de los pulmones, sin duda estamos ofreciendo una relación de unas condiciones que hacen posibles que un fenómeno como el lenguaje se dé. Sin embargo, eso no explica la causa del lenguaje. Eso no explica por qué el lenguaje surge como necesidad para los humanos. Entonces, este es un problema que nosotros tenemos, y es que muchas veces tendemos a confundir condiciones de posibilidad para que un fenómeno ocurra con la explicación de las causas del fenómeno. Confundimos condiciones de posibilidad con causas. Entonces, las condiciones de posibilidad por sí mismas no llevan a que el suceso efectivamente ocurra. Nosotros podemos tener, reitero, condiciones de posibilidad los días entre semana, donde tenemos horas que no estamos preocupados ni embarcados en realizar actividades directas con la subsistencia. Ahora, ¿qué hacemos durante ese tiempo? Eso ya depende. Está la condición de posibilidad, pero lo que usted hace efectivamente en ese momento ya corresponde a otra. Ahí lo presenta con la cuestión del suicidio del 10º piso, ¿no? No. Es un hecho, la verdad es una hecho. Sí. Entonces podríamos decir también que la lógica aparece en un momento particular de la historia, que la lógica aparece como un momento reflexivo, y nos dice también que la lógica solo puede ser explicada por las condiciones específicas que hacen posible su existencia. Este es otro problema que nosotros tenemos, según lo que plantea el profesor Zuleta, y es que tendemos a tener explicaciones o causas muy generales para tratar de explicar fenómenos muy específicos. Por ejemplo, nos plantea un ejemplo, nos dice, para que alguien se pueda suicidar
puede subirse a un 10º piso. Y resulta que se tira el 10º piso y dado que existe la ley de la gravedad, cae del 10º piso, llega al suelo y efectivamente se muere. Una condición de posibilidad para que ese suicidio sea posible es que exista la ley de la gravedad. Si no existe la ley de la gravedad, el suicidio de esa persona no sería posible. Ahora, la causa del suicidio es la existencia de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una condición de posibilidad, pero no es la causa que explica por qué esa persona tomó la decisión de llevar a cabo ese suicidio. Entonces, en ese sentido, un acontecimiento en particular no puede ser explicado por una condición muy general. Por lo tanto, diríamos, siguiendo la lógica, que lo que plantea Aristóteles no es muy lógico en términos de explicar las causas que hacen necesaria la lógica. Entonces, también se puede argumentar que es cierto que se haya necesitado de individuos liberados de la forma de trabajo, que en esa época estaban separadas del pensamiento, es decir, también se tiende a considerar que el surgimiento de la lógica es posible porque hubo una separación entre algunos que trabajaban directamente y otros que pensaban y solo se dedicaban a pensar, pero en muchas otras culturas también encontramos seres que estaban utilizando fuerza de trabajo esclavo y que no desarrollaron las formas filosóficas que pudo desarrollar alguien como Aristóteles. Entonces la pregunta específica sería, ¿por qué Aristóteles, Platón y Sócrates sí tuvieron? ¿Y por qué otras formas culturales que tenían unas condiciones similares no desarrollaron ese tipo de planteamientos sobre la lógica? Entonces vamos a pasar ahora a otra explicación, la que plantea el profesor en su conferencia, acerca de por qué es posible o por qué es necesaria, más que posible, la lógica. Entonces nos dice aquí, siguiendo a un filósofo alemán llamado Husserl, que la lógica resulta necesaria cuando en el orden del pensamiento se produce una crisis. Es decir, cuando empezamos a considerar que de la forma en que veníamos actuando se están derivando una serie de consecuencias que no son las que nosotros queríamos lograr. Entonces, cuando surge esa diferencia entre lo que yo pensaba o deseaba lograr y lo que materialmente estoy logrando, el sujeto entra en una contradicción que le permite decir en qué orden estoy fallando, en el orden del pensamiento o en el orden de la acción que estoy llevando a cabo. Es fenomenológico, es nuestro, Sí, es un poco fenomenológico. es la experiencia, ¿no? La experiencia. Sí. Entonces resulta que nos dice que la lógica aparece como necesidad cuando hay una crisis. Es decir, cuando nosotros pensábamos que ese pensamiento que habíamos desarrollado nos iba a llevar de manera segura y necesaria a lograr un objetivo en específico. Que las categorías, los principios que habíamos utilizado, de esa utilización de los principios y de los conceptos, esperábamos que algo efectivamente ocurriera, pero no ocurre. Bueno, eso no es esa parte fenomenológica, experiencial, no es de una vez un reconocimiento a priori del individuo desconectado de toda, lo he dicho, Aristóteles como individuo, el intelectual como individuo, no como clase intelectual que está, digamos, interactuando entre sí relacionalmente y está produciendo pensamiento por ese relacionamiento, sino es alguien que existencialmente mantiene una crisis que vio que había una incoherencia, alguna cosa, una contradicción interna en su proceso de pensamiento individual, y con eso es la matriz del pensamiento lógico o disciplinar lógico. Pero entonces eso sería, digamos, contrario a lo que nosotros estamos estudiando a nivel de dialéctica total, o sea, ese planteamiento de Husserl, porque nosotros estamos ya de plano rechazando todo lo que ponga hincapié en que el individuo es algo independiente, capaz de generar unas cosas desconectadas de otros individuos. Sí, profesor Diego, el asunto sería, ¿cómo explicamos entonces
que es el ser social el que determina la conciencia individual. Cuando yo digo ser social, estoy reconociendo que todo individuo, cada uno de nosotros, es manifestación de una determinada forma de conciencia social. Todos los que estamos aquí en estos momentos hemos sido formados al interior de una sociedad. No existe individuo por fuera de la sociedad. Luego el individuo, considerado en su particularidad, debe ser reconocido efectivamente dentro de un conjunto de relaciones sociales que lo han venido formando. En eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, en la época de la Edad Media, subiendo lo de los romanos, se vuelve a la necesidad de la iglesia en su poderío de construir iglesias. Y la característica de la iglesia son esas cúpulas. Entonces, al no encontrar ecuaciones o fórmulas o soluciones, entonces se va al estudio del cráneo, del cerebro, la calavera, que es estudio de investigación de medicina. Con eso gemelean las proporciones y logran hacer cámaras para reproducir. De no existir esa necesidad, digamos, de hacer esas cúpulas y ese auge de esa iglesia con esa estructura, pues no se desarrolla ese tipo de cúpulas. De no haber estado estos pensadores en esa época en que estaban, ya cuando se había consolidado esas ciudades-estado, ya estaban brillando, ya estaban creciendo y si necesitaban invertir y salir más adelante a controlar mercados, no hubiese habido ese auge para ser financiados toda esa serie de conocimientos que eran necesarios para sostener ese poder o consolidar un imperio, porque luego se ve lo del romano, para crecer. Luego ya en la opulencia pues dedicaron a las drogas, también de vicios, esa cuestión de trago, todo eso. Entonces, esa necesidad social de contextos que están permiten que en ciertos momentos se profundice más, pero tienen que encontrarse personas que tengan esas capacidades para hacerlo. Pero entonces fijémonos volviendo a la idea del individuo social, que la lógica irrumpe como necesidad aquel momento en donde habíamos construido unas ciertas formas de relacionarnos con el mundo y estábamos persiguiendo unos ciertos objetivos. Cuando esos objetivos no se cumplen, cuando esas expectativas que yo tenía puesto en eso que deseaba lograr no se desarrollan, diríamos entonces, siguiendo este planteamiento, que el sujeto tiene que volver sobre esas premisas, sobre esas categorías, de las cuales había deducido que se iban a resultar o producir ciertas causas. Fíjense que esto está en relación con la ignorancia. Cuando el sujeto tiene una serie de creencias a partir de las cuales ha actuado y con fundamento en las cuales ha logrado ciertos objetivos, que generalmente son contrarios a lo que él quería, el sujeto debe entrar en una situación de reflexión que le permita considerar si no será acaso que esas categorías, que esas creencias, que ese tipo de opiniones que tenían son las que le están conduciendo a materializar lo que está generando. Por ejemplo, si lo que se buscaba en el plano político en Colombia por parte de algunos sectores era llegar a la toma del poder y lo que resultó en la práctica fue otra cosa completamente distinta, ¿en qué momento llegan estos sujetos a revisar o a cuestionar la forma en que habían venido construyendo su pensamiento? Porque aquí puede ocurrir algo, y es que el sujeto considera que su forma de pensar es la adecuada y que el problema entonces está solo en la realidad externa. Pues como la realidad externa no se ajusta a la consideración que yo tengo sobre el mundo, digo, el problema está allá. Pero cuando yo digo entonces, y no será acaso que el principal problema de la forma en que estoy actuando y los resultados que estoy logrando están precisamente en la forma en que yo he desarrollado mi pensamiento, ¿o no será acaso que no he desarrollado ni siquiera el pensamiento que me permita efectivamente materializar lo que yo quiero? Es aquí cuando se produce la crisis. La persona que venga a este tipo de espacios tiene que entrar en una crisis que le permita cuestionar las creencias y opiniones en que ha vivido para que pueda a partir de ahí entrar en la necesidad de reflexionar, de revisar y de construir unas nuevas categorías.
Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Por ejemplo, esa explicación de Husserl de la crisis, que vuelve atrás al plano existencial, no explicaría si había unas condiciones muy particulares que posibilitaron en la Grecia que esas contradicciones internas que esto dieran pie a la sistematización del pensamiento con el desarrollo de la lógica formal. Sí. Vamos a pasar a eso, profe Diego. Entonces, ahora nos dice también el profesor Stanislao Zuleta que en el campo social griego, en el campo de la Grecia de este momento en donde está tratando de surgir la lógica como crisis, está relacionado con una crisis en la civilización griega, que fue la que impulsó la necesidad de incorporar la lógica. En ese sentido, entonces, dice que el pensamiento de Platón se da en el momento preciso en que se está desarrollando una de estas crisis. Uno de los síntomas de esta crisis era que se estaba difundiendo algo que en algún video Néstor Cohen reconoce, y es la existencia de los sofistas. La existencia de los sofistas que planteaban lo siguiente: enseñaban a demostrar cualquier tesis, que cualquier tesis era válida según la conveniencia de cada cual, y que se le ofrecía esto a los jóvenes de la época como una mercancía a cambio de un pago. Entonces fíjense que estábamos entrando en una situación muy parecida o similar a la que estamos viviendo en nuestra contemporaneidad, donde pareciera entonces que cualquier afirmación, que cualquier opinión, que cualquier creencia es válida según la conveniencia que tenga cada uno de los que ponga su opinión. Fíjense que entonces estamos entrando en una situación en donde la ciencia, en donde la filosofía y en donde el pensamiento ya no son necesarios, porque entonces cada cual podrá afirmar lo que quiera y de ahí no se derivará, sino que cada uno de nosotros, así de opiniones diferentes, está en lo cierto. Entonces, bueno, ese sería traído a la actualidad, ¿no? Ese traído a la actualidad pues también entra ahí a ser problemático. Se entiende, pero habría que investigarlo. Yo simplemente lo postulo como una apreciación, que ese proceso de pensamiento no está globalmente, homogéneamente distribuido. Por ejemplo, la juventud china no creo que piense exactamente de esa misma manera que la que está pensando acá la juventud colombiana. Entonces, habría que empezar a investigar al respecto. Esas simplificaciones, relativizaciones, eso que se llama el posmodernismo, todo ese tipo de vertientes, que digamos sería lo que se llamaría crisis contemporánea, que podría ser matriz de un nuevo movimiento de un corte intelectual capaz de generar teoría de práctica al respecto. No es homogéneo y su respuesta o la respuesta contra esa crisis puede que no esté acá, puede que esté en el otro lado del planeta donde se estén desarrollando procesos, digamos, distintos a nivel social que lo que se está viviendo. Sí, pero ¿por qué no acá, profe Diego? Es que No, es lo que yo no... O sea, yo dije puede. ¿Por qué tenemos que esperar siempre que vengan de afuera a ver si de pronto... No estoy diciendo que sea una decisión, sino que puede. Es decir, Bueno, es una condición de posibilidad, o sea, pero nosotros lo que estamos yo- tratando de construir condiciones de necesidad. Lo que yo llamo la atención es que esa crisis no es homogénea. Sí, es O sea, cierto. nosotros nos imbuimos como ese occidente supuesto de que todo el mundo está funcionando de la Es misma cierto. manera. Y no- Pero, profe Diego, mire, ¿sabe qué es lo contradictorio que también lo planteaba el estimado Andrés? Fíjense cómo esta idea, históricamente, si nosotros la adecuamos en términos generales, diríamos que hoy en día, sin que sea igual, porque no es lo mismo, pero sí encuentra unos ciertos rasgos muy similares a algunos planteamientos que estamos viviendo en esto que se denomina posmodernidad. Porque en esta posmodernidad nos dicen que toda persona debería intervenir según su capacidad mental, según su parecer, según su opinión, y entonces nosotros, en términos de democracia, deberíamos aceptar que cualquiera que venga a plantear la primera ocurrencia que tiene debe ser tenido en cuenta solo porque es su parecer o es su opinión personal.
Reitero, en este sentido entonces lo que está en crisis, y estuvo en crisis en Grecia durante ese momento, era la necesidad de la ciencia, la necesidad de la filosofía y del pensamiento y de la lógica. Bueno, la lógica dice que está empezando a formar. Pero nosotros hoy en día no estamos viviendo también esta misma situación de crisis en la ciencia, de crisis en el pensamiento, de crisis en la filosofía, de crisis en la existencia, en la civilización, en nuestra forma de ver el mundo. Estamos viviendo una situación de crisis, muy parecida a esta. Entonces nos dice que Platón no solamente tiene graves sospechas sobre las operaciones intelectuales espontáneas, es decir, no solo debemos desconfiar de que el espontaneísmo, el que nos hablaba nuestro estimado Andrés, sea cuestionable o criticable, sino también en que ese espontaneísmo se está viendo reflejado en la forma en que está empezando a funcionar nuestro país, la civilización, el mundo. Por eso el fascismo, que le apuesta mucho a esta idea de que entonces la pasión, el sentimiento desbordado, es más importante que la razón, pues eso está en relación con este tipo de situaciones críticas. En un mundo en el que usted empieza a recortar la ciencia, la tecnología y la filosofía, pues empieza a imponerse entonces la emoción, la pasión y otro tipo de manifestaciones espontáneas como el criterio para elegir. Entonces, no es por casualidad, diría el profesor Zuleta, que la lógica irrumpe en el mismo pensador que produjo la República. Es por esto que él va a establecer como necesidad política la dictadura y la democracia. Pero él va a decir que tanto la dictadura como la democracia estaban erradas. Así lo explica en una carta muy notable que envía a unos amigos años después de haber escrito La República, en donde señala cómo este pensamiento que él había tenido inicialmente, esta idea que él tenía de que él como filósofo pudiese incidir sobre sus familiares que eran tiranos y que estos señores terminan después encarcelándolo, casi a punto de matarlo y todo lo demás, pues eso había resultado en un cierto fracaso. Entonces, en ese sentido, va a decir también que la dictadura, para él, la dictadura griega, no era ya una forma de gobierno válido, pero tampoco la democracia, porque en democracia habían condenado a Sócrates a beber la cicuta. Fue el parecer de un conjunto de seres jueces que estaban tomando y deliberando democráticamente los que llevaron a que una persona que estaba razonando filosóficamente como Sócrates fuese condenado a la muerte. Entonces nos dice a veces también la democracia, diría Platón, tiene ciertos riesgos, porque en esta idea de democracia, repito, donde pareciera que cada cual es libre de opinar lo que le parezca y al final terminamos tomando la decisión, confrontando las opiniones, no es muy válida en el sentido de preguntarnos y entonces ¿dónde queda el conocimiento? Es decir, entonces ¿necesitamos o no el conocimiento para decidir algo? ¿O no? Sí. Bueno, entonces sigamos. Entonces, se dice también, bueno, esto es que la República está tomada entonces de una situación de crisis que está viviendo la civilización griega. También nos dice que era muy notable para Platón encontrar cómo una sociedad que había desarrollado mucho el análisis en el campo matemático resultara siendo tan torpe en el campo político. Es decir, ¿cómo podemos entonces hacer para que la reflexión que se había dado en el campo de lo científico tuviera su incidencia o repercusión en el campo de lo político? Bueno, entonces... Porque es que lo político priman son los intereses y las conveniencias, ¿sí? No las necesidades efectivas reales de cómo se debe manejar la economía, si es con equidad, o la distribución si es con equidad. No, lo que prima es la clase dirigente que está ahí, la familia, digamos, poderosas, lo que llamamos hoy en día más, eso es lo que prima. Y lo de equidad
y fraternidad. Esa mierda es carreta. De allá en Grecia era carreta, también era carreta, eso no era cuento de que eso es equidad y distribución, no. Precisamente está relacionado por eso no va a la par el análisis de estas reflexiones de conocimiento y de lógica con la realidad política que se veía, porque la realidad política se rige bajo las conveniencias. Y es tan así que ¿por qué se forman clanes aquí? ¿Será que están locos ellos? ¿Será que ellos hay alguien de Marte que los lleve con un aparatito y los organiza? Ustedes tienen que hacer eso. Y eso no eran los mismos clanes que existían allá y que luego existían. Es lo mismo. O sea, hay unas condiciones subjetivas que en la distribución de los bienes y el manejo y el control de los bienes, quien los maneje pues va a tener el control y eso va a darle privilegios. ¿Sí? Bueno, Ahí no vale la razón. ya para ir terminando, esta era solo una introducción, yo voy a decir unas palabras finales y ya van a ser 14. Entonces resulta que podemos ver dos consideraciones sobre la lógica. Primero, una consideración muy propia de Aristóteles, que señala entonces que la lógica no es más sino el producto de una serie de condiciones de posibilidad, como el ocio, como la posibilidad de que esa sociedad cuente con unos seres humanos que tengan el tiempo suficiente para poderse dedicar a volver sobre la forma en que estaban pensando. Pero también hay otra visión de la lógica que señala que la lógica es necesaria precisamente en aquellos momentos en que irrumpe individual y colectivamente una situación de crisis en el pensamiento entre lo que se deseaba obtener y lo que efectivamente se está desarrollando o se está realizando. En ese sentido, entonces, la lógica no es solo una actividad de gimnasia mental. La lógica es fundamentalmente una sospecha o una crisis, o una crítica, diría yo, es que sospecha, una desconfianza fundamental que nos obliga a nosotros a pensar y a preguntarnos cómo estaba entonces pensando o considerando las cosas hasta este momento. Cómo he venido construyendo y qué tipo de pensamiento he venido construyendo que me ha venido trayendo una serie de consecuencias. Y si no es ese pensamiento que yo había manejado hasta el momento, ¿qué tipo de pensamiento es el que necesito desarrollar para lograr lo que realmente quiero lograr? Entonces fíjense que ahí es fundamental, en este tipo de espacios, nosotros propiciemos las condiciones para que las personas puedan tener ese tipo de contrastes. ¿Cómo había pensado hasta ahora y cómo puedo empezar a pensar? ¿Qué tipo de pensamiento es necesario desarrollar para que yo pueda ir progresivamente obteniendo resultados diferentes? Porque de lo contrario, nos vamos a pasar, como ciertos grupos, más de 60 o 70 años haciendo los mismos y cometiendo los mismos errores y creyendo que eso es digno de ser elogiado o digno de ser reconocido o digno de ser considerado por la posteridad.